Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Lectura del Evangelio según San Mateo. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se les juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, bueno, para los que por primera vez me conocen, mi nombre es Daniel Pérez. Tengo la edad de 28 años. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario, estudié el seminario menor, el curso introductorio y 2 años de filosofía. De ahí dejé el seminario y pues opté por la vocación del matrimonio. Actualmente estoy casado, tengo una hija y me sigo dedicando a la evangelización. En redes sociales tengo un canal llamado Daniel Católico, que justamente viene ahí en el libro, en la página principal. Viene en las redes sociales Daniel Católico TV, que dice Facebook, TikTok y YouTube. Pues vamos a empezar con este curso, que ya lo venimos viendo desde hace 2 meses. En nuestro libro de liturgia ya veíamos en la primer parte lo que era, ¿qué es la liturgia? ¿Sí? El tema 1, que es la liturgia, que vimos por qué surge la liturgia, dónde la experimentamos y nuestro primer acercamiento a lo sagrado. Y como un breve resumen de este primer tema, es entender que la liturgia es el momento en donde nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios. Nosotros, a diferencia de los mormones, los cristianos, los evangélicos, los espiritistas y tantas sectas que existen, que con solamente hacer oración y alabanzas bonitas piensan que ya se encuentran con Dios, pues nosotros en la Iglesia Católica no solamente venimos a cantar bonito y a hacer oraciones bonitas, sino que nosotros en la liturgia experimentamos a Jesús en el sacramento vivo de la Eucaristía. Porque como lo explica en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, desde el capítulo 6, el Evangelio de San Juan, va a explicar que Jesús va a decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come tiene vida eterna. Entonces Jesús mismo instituye el sacramento de la Eucaristía. Todo va a estar orientado, la liturgia va a estar orientada a recibir en la liturgia la Eucaristía, es decir, a Jesús. No solamente se va a tratar de hacer oración en mi casa o de portarme bien, sino que tengo que ir a la misa. Eso es la liturgia. Entonces, por eso, no viene la numeración de la página, pero después del objetivo dice, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Después de que tenemos la imagen del objetivo del tema, en la siguiente página dice, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y ahí dice que en el credo, dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces, ¿por qué celebrar la liturgia? Por nuestros pecados. Dios, que conoce la debilidad humana, el corazón del hombre, que va a caer y caer y caer, quiere que todos los hombres se salven. Y por eso, ¿por qué Dios se hace hombre? Dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Dios bajó del cielo y se hizo hombre. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nosotros.
por nosotros Dios se hace hombre. Y ahí va a explicar toda la parte del catecismo de la Iglesia Católica, cómo Dios se encarna en Jesús y Jesús todavía se vuelve pan, se queda para siempre con nosotros. Aunque ahorita ya no vemos a Jesús, Jesús habita en la Eucaristía. Por eso es importante estudiar la liturgia. Más adelante entonces nos vamos a pasar al tema 2, justo el tema que ahorita vamos a ver. Entendiendo este breve resumen del origen de la liturgia, es el tema 2, el origen de la liturgia. En el primer tema vimos qué es la liturgia, por qué se celebra. Ya entendimos que se celebra porque Jesús está en la Eucaristía. Jesús baja del cielo para hacerse hombre, Dios baja del cielo para hacerse hombre en la persona de Jesús y salvarnos. Ahora nosotros vamos a conocer cómo encontrarnos con Jesús, porque no solamente se trata de hacer oraciones y ya, porque si no, cada quien por su cuenta podría hacer oración desde su casa y no habría necesidad de ir a misa, no habría necesidad de confesarse. Sin embargo, veremos ahorita en el origen de la liturgia la importancia de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Pasamos a la página donde dice objetivo del tema. Aprenderemos el origen del culto eucarístico y los sacramentos. Entenderemos por qué la Iglesia celebra la Eucaristía y la historia de cómo llegó esto a nuestros días. Entonces, pónganse muy atentos, tal vez ahorita les dé un poco de sueño porque la historia siempre es un poquito tediosa, pero, por ejemplo, a mí, desde la secundaria nunca me gustaba la historia, pero cuando empiezas a encontrar el origen de las cosas que ahora celebramos, te vas empapando de la historia y empiezas a entender por qué somos lo que somos, ¿no? Es como cuando te cuentan la historia de la abuelita o de la tía. Oye, ¿y por qué tuvo 8 hijos? ¿Y si son los 8 hijos de la abuelita o de la tía? No, fíjate que la historia está así y así. Y cuando te empiezan a contar la historia, te empieza a interesar y dices, entonces este hijo sí es de ella y este hijo no es de ella y esto pasó así y entonces por eso se fue a Estados Unidos y entonces por eso la dejó su marido y te empiezas a enterar de la historia, pues empieza a poner más interesante, ¿no? ¿Y qué pasó después? Bueno, en nosotros que estamos empapados de la liturgia, hoy por hoy celebramos que los ciriales, que el misal, que el padre tiene que usar la casulla, que tiene que empezar la misa con la entrada, que tiene que ir tal canto, que se tienen que hacer las moniciones. Y cuando tú llegas al servicio, pues tú ya está toda la mesa montada. Pero ya con el paso del tiempo tienes que irlo estudiando y decir, pasó así las cosas y así fueron siendo, y por eso es que el color rojo tiene que ser así, y el color verde así, y las lecturas así. Y es importante entender esto porque se viene ahorita la celebración más importante de la iglesia. ¿Cuál es? Semana Santa. Entonces, por eso es muy importante entender el origen de todo, para que lo que ya celebramos seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? No nada más es, por ejemplo, ahorita el domingo pasado que dijeron, se tienen que usar los ornamentos rosas. Y si no los utilizo, ¿qué pasa? Hay que entender cuáles son las consecuencias de cuando no utilizo bien los ornamentos, la liturgia, etcétera. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué dice el texto. Comprendiendo qué es la liturgia, ahora nos situamos ante uno de los momentos más importantes de la Iglesia, que fue la Reforma litúrgica, que quedó marcada por el Concilio Vaticano II. Aquí vamos a hacer una breve pausa. El Concilio Vaticano II, como su nombre lo indica, un concilio es una reunión de obispos junto con el Papa. Este concilio, o los concilios, se han realizado durante muchos años, desde las primeras comunidades cristianas con San Pablo. Existió el Concilio de Trento, el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, etcétera, ¿sí? Hasta que llegamos al Concilio Vaticano II, que fue del 1962 al 1965. Es el concilio más reciente. Ahorita ya no ha habido otro concilio. Ha habido sínodos. Ahorita, ¿cuál era el sínodo que estaba más actual? El sínodo de la sinodalidad. No sé si se acuerdan que estamos caminando como iglesia
sinodal, iglesia en camino. El último concilio fue el Concilio Vaticano II, y en él se hablaron de las normas sobre la reforma litúrgica. Cómo hacer que el cristiano se encontrara con Dios de una manera plena. ¿Por qué? Porque resulta que desde hace mucho tiempo, cuando empezaron las comunidades cristianas, solamente se hacía la misa en latín. El sacerdote celebraba la misa de espaldas. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti, amén. Todo de espaldas y en latín. Por eso las abuelitas siempre decían, vamos a oír misa. Porque literalmente las abuelitas llegaban a misa, bueno, las personas llegaban a misa y se sentaban a oír misa. Y oían la misa porque no respondían, no participaban, no veían al sacerdote. Por eso se decía, voy a oír misa. Después del Concilio Vaticano II, se va a lograr que el sacerdote tenga este contacto hacia la comunidad. Entonces, en lugar de celebrar así, ahora el sacerdote celebra así. El altar, que estaba así como esta forma que tenemos aquí, pegado hacia la pared, se va a despegar de la pared, se va a poner separado, y ahora el altar va a quedar frente al sacerdote y va a dar la celebración. La misa se va a pasar a la lengua de cada localidad, ¿sí? Inglés, español, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener oportunidad de participar en misa. Como el texto lo dice, el Concilio Vaticano II va a tener frutos. Uno de los frutos más importantes va a ser la Sacrosanctum Concilium, que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver qué dice el texto. El Concilio Vaticano II del 1962 a 1965 fue la 21 Asamblea Ecuménica de la Iglesia Católica, convocada por el Papa Juan XXIII, que ahora ya es San Juan XXIII, y concluida por Pablo VI, para actualizar la Iglesia del mundo moderno, lo que ya les decía. Marcó un hito histórico al renovar la liturgia, impulsar el diálogo ecuménico y redefinir la relación de la Iglesia con la sociedad contemporánea. ¿Cuáles son los aspectos clave del Concilio Vaticano II? Los objetivos principales fue promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral y adaptar la disciplina eclesiástica a los tiempos modernos sin realizar condenas. Número 2, renovar la liturgia. Se introdujeron estos cambios como lo que les mencioné, lo del altar se pasó al frente, el sacerdote daba la vuelta, la comunidad ya participaba en su lengua. Estos cambios significativos incluyendo el uso de lenguas locales, el lugar del latín y la orientación del sacerdote hacia los fieles. ¿Sale? ¿Cuáles son los documentos principales? Alguien que me los lea en voz alta. Ahí lo tenemos. ¿Alguien que los lea en voz alta? Se aprobaron 16 documentos, entre los que destacan 4 constituciones fundamentales: Sacro Concilium, Sagrada Liturgia, la Iglesia, la verdad, la revelación divina, Spes, ajá. la Iglesia en el mundo actual, rol de los laicos. Hasta ahí. Bien, gracias. De todos los 16 documentos del Concilio Vaticano II, solo 4 destacan, que ahí tenemos Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudatio Spes. De estos 4, a nosotros como encargados de liturgia, el que nos va a importar es el de la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia. Sacrosanctum, Sagrado, Concilium, Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Y es el que vamos a estudiar. ¿Cuál va a ser el rol de los laicos en medio de este Concilio Vaticano II? Se destacó la importancia de los laicos en la misión de la Iglesia.
Uno de los puntos importantes que vamos a ver en este documento es la participación del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Hoy en día conocemos a los ministros. ¿Cuántos de ustedes conocen a un ministro extraordinario? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos escuchado comentarios bien malos y bien feos hacia los ministros? No, ¿cómo es posible que un laico que es pecador, que no está consagrado, pueda dar la comunión, pueda agarrar el cuerpo de Cristo con sus manos? Yo por eso mejor me formo en la fila del Padre. Y evitamos al ministro. Pero si nosotros somos una iglesia, si nosotros creemos en la iglesia y caminamos en sinodalidad, y la iglesia le da la oportunidad a los laicos ser ministros, entonces yo como parte de mi iglesia me formo en la fila del ministro, porque yo creo en la iglesia. ¿Qué decimos en el credo? Creo en la Santa Madre Iglesia Católica. Si crees en la iglesia, entonces tienes que creer en lo que está mandando. Si no, entonces estamos siendo incongruentes. ¿Y cuántas veces critican a los ministros extraordinarios? Pues acá lo vamos a estudiar en la liturgia. ¿Por qué el ministro es importante en la vida de la iglesia? ¿Por qué dice que cuál era el rol de los laicos? Que se promovió más su misión, promoviendo su participación activa y la igualdad de todos los fieles en la santidad. Apertura y diálogo, siguiente página. Se fomentó la búsqueda de la unidad con otras confesiones cristianas, ecumenismo, y el diálogo con otras religiones, destacando el valor de lo positivo en el pensamiento contemporáneo. Este concilio, que tuvo lugar entre octubre de 1962 y diciembre de 1965, es considerado el evento más decisivo de la Iglesia en el siglo XX, sentando las bases para la Iglesia contemporánea. Por eso es muy importante estudiar el Concilio Vaticano II. Ahí anoten atrás de esa página con lapicero, con lápiz, comprar el libro del Concilio Vaticano II. Cuando tengan oportunidad, cómprenlo. Así se llama el libro, Concilio Vaticano II, lo encuentran en cualquier librería religiosa. Y cuando tengan oportunidad, pónganse a leerlo, porque ese a ustedes como encargados de liturgia les va a ayudar muchísimo. Concilio Vaticano II. Otro libro que van a comprar, Instrucción General del Misal Romano, anótenlo. Instrucción General del Misal Romano. Por eso su librito tiene espacio en blanco en cualquier parte, para eso es su libro, para que anoten. En este curso vamos a ir viendo diferentes libros, por eso es importante que los vayan anotando, ¿sale? Entonces, vamos a ver en esta página, donde íbamos en apertura y diálogo, dice la Sacrosantum Concilio, ¿sale? A ver, alguien que me diga qué es la Sacrosantum Concilio, ya lo acabamos de decir. Que levante la mano y que me diga qué es la Sacrosantum Concilio. Ajá, pero ¿qué fue? ¿Un qué? Un documento que fue fruto del Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio Vaticano II tuvo 16 documentos, de los cuales 4 fueron los que destacan, y el que nos vamos a enfocar es en uno, la Sacrosantum Concilio. Entonces es un documento que vamos a revisar. ¿Alguien que me ayude a leer? Sobre la Sagrada Liturgia es una de las 4 constituciones conciliares emanadas por el Concilio Vaticano II. Fue aprobada por la Asamblea de Obispos con un voto de 2147 a 4, siendo promulgada por el Papa Pablo Sexto. el 4 de diciembre de 1963. El objetivo principal de esta constitución fue aumentar la participación de los laicos en la liturgia de la Iglesia Católica y a su vez llevar a cabo la actualización de la misma. Muy bien, gracias. Como ya vimos, este documento tuvo los suficientes votos por parte de los obispos, porque no se equivocaron en todo lo que dijeron, estuvieron de acuerdo. O sea, es como ahorita nosotros estamos reunidos para platicar los detalles de la liturgia, que ahorita al final los vamos a compartir, y nos vamos a dar cuenta de que esta reunión es para mejorar. No es nada más para que se nos vaya a la cabeza, no, sino para que lo que aprendamos aquí, vayamos a las comunidades y entonces digamos, bueno, esto está bien,
esto está mal, hay que cambiar esto, hay que mejorar esto. Tal vez si las cosas no salen a la perfección, bueno, no pasa nada, pero en la siguiente ocasión lo podemos mejorar. Esas son las intenciones de tener un curso de liturgia. Lo mismo que pasó en aquel momento con el Concilio Vaticano II. Se reunieron para mejorar el culto eucarístico, cosa que ahora vamos a ver el contenido de la Sacrosanctum Concilium. Dice que los números entre paréntesis corresponden a los números, los párrafos del documento. El documento va a tener diferentes párrafos, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar de manera general a todos los títulos de este documento. Solamente con los títulos nos daremos cuenta de todo esto. En la siguiente clase, o más bien en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir de manera digital el documento de la Sacrosanctum Concilium. Ustedes lo descargan, ya sea que lo impriman o lo leen desde su celular. Pero no es bueno que lean desde el celular, todo es mejor que lo impriman. Siempre es mejor leer en papel, ¿sale? Aquí vamos a ver nada más de manera general todos los títulos o el contenido que trae la Sacrosanctum Concilium, porque es muchísima información la que tenemos ahí, nos podríamos atorar mucho tiempo. Por ejemplo, yo en el curso introductorio tuve 8 fines de semana, nada más así se los digo, 8 fines de semana de sábado y domingo, que un sacerdote nos fue a dar este curso de la Sacrosanctum Concilium. 8 fines de semana, estamos hablando de 16 clases, o sea, sábado y domingo, todo el día. El sábado era todo el día. A las 9 de la mañana empezábamos el curso de liturgia, terminaba a las 7 de la noche con la misa. Y fue un curso, la verdad, bien tedioso y cansado, pero aprendimos demasiado. Misa con el Papa, misa con obispo, misa con sacerdote, misa con celebrada, misa de primeras comuniones, misa de bautismo, de matrimonio, de 15 años. Cómo tienen que ir las procesiones, cómo se tiene que preparar la misa, qué color tiene que ir el mantel del altar, tiene que ir siempre blanco, de qué lado tiene que ir el cirio pascual, de qué lado tiene que ir el ambón. Todo tiene un orden y una razón de ser. Y todavía nos quedamos cortos porque no terminamos de ver el documento de la Sacrosanctum Concilium. Nos puso diapositivas y diapositivas y era de verdad un curso muy completo. Pero pues aquí no nos podemos quedar en esto porque todavía hay muchas cosas que avanzar dentro del curso de las 10 clases. Pero espero que puedan tomar el tiempo de leer. Sobre todo es muy importante leer el documento para que vayamos descubriendo más sobre la liturgia, ¿sale? Bien, entonces vamos a ver la Sacrosanctum Concilium que trae en el capítulo primero. Dice que trae los principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a ver en el primer subtítulo. Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. En resumen, ¿qué nos va a hablar ahí? Nos va a hablar cuál es la naturaleza de la liturgia. Es decir, ¿a qué vamos a la liturgia? Yo se los he mencionado desde la primera clase, que la liturgia va a tener una regla de oro, que es participar en comunidad. La regla de oro es, lo que hace uno, lo hacemos todos. Entonces, si a misa hay que ir de zapatos, camisa y bien vestidos, todos hay que ir presentables. Y la persona que va con short, con pants, con tenis, pues es una persona que está mostrando que no hay interés en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Podrá pasar muy bonito a comulgar, pero no va presentable, ¿sí? Tenemos que ir presentables y bien vestidos. A lo mejor puede ser que con tenis, pero tienes que ir presentable, porque vas a ir a encontrarte con el Señor. Lamentablemente, por no entender estas reglas, pues pasamos desapercibidos y ya cualquier persona puede pasar como quiera a comulgar, ¿sí? La naturaleza de la Sagrada Liturgia, ¿a qué se refiere? A que entendamos con quién nos vamos a ir a encontrar, con Jesús en comunidad. Si tú no entiendes la regla de oro, yo te podría decir, pues mejor quédate en tu casa y allá haz oración en tu casa. ¿Por qué? Porque acaba de empezar el primer detalle. Resulta que cuando nosotros vivimos la misa, hay personas que se quieren destacar dentro de la celebración, no sé si les ha pasado, pero hay personas que no sé si tienen una preparación o saben algo más que nosotros, que cuando elevan el cuerpo de Cristo y el cáliz, nosotros en voz baja tenemos que decir, Señor mío y Dios mío. Pero lo tienes que decir en voz baja o en silencio, porque en ese momento es un momento de silencio donde todos estamos contemplando el momento de la epíclesis, el momento donde Dios
baja del cielo para hacerse pan. Ese momento es importante. Y hay personas que por querer destacar y decir, yo sí sé, tú no sabes, yo sí estoy preparado, ustedes no, lo grito, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y esas personas que lo gritan en medio de la misa, pues es para llamar la atención. Y eso está mal, porque entonces la respuesta correcta para estos casos es quédate en tu casa y ella grita, haz tu oración y expresa tu fe. Acá venimos todos en silencio o todos contestamos. Nada de que uno responde y los demás no. No, la liturgia es para que todos celebremos al mismo tiempo y expresemos nuestra fe en comunidad. ¿Sí queda claro esto? Es importante que ustedes lo compartan con sus monaguillos, con las catequistas, con los encargados de las lecturas, todos, que sepan lo que hace uno, lo hacen todos, lo que responde uno, responden todos. Nada de que uno quiera destacar más que los demás. Lo vamos a ir viendo más adelante. No somos protagonistas en la liturgia. Ustedes son encargados, no son protagonistas. Pero resulta que a veces se nos da el cargo, y un cargo representa poder, porque tú tienes el poder de decidir qué hago, qué no hago. Y cuando tienes este poder, puede que lo uses para mal. Y entonces, bueno, a ver, tú como me caes bien, siempre vas a hacer el misal romano. Pues tú como siempre llegas tarde, pues a ti te toca la naveta. Sí, adelante. Y tú como puedes, como tú casi no vienes, te toca la cruz alta, porque es lo más fácil. Y cuando delegamos este tipo de actividades por estos cuestionamientos, pues estamos cayendo en el mal uso del poder. Y no estamos participando en la comunidad. Y ahí viene la naturaleza de la liturgia. ¿Cuál es la naturaleza? Participar en comunidad. Entonces, el monaguillo que sepa utilizar el misal romano, tiene que saber utilizar la naveta, el cirial, la cruz alta, saber leer, saber proclamar el salmo. Nada de que no, maestra, yo nada más la naveta. O no, yo ya sé que la cruz alta y siempre llego temprano y ya estoy ahí parado con la cruz alta. No, el monaguillo tiene que aprender todos los instrumentos. Claro, no la primer clase, ¿verdad? No la primer participación. Hay monaguillos que llevan más de 2 años y siempre utilizan la naveta y siempre utilizan la cruz alta. ¿Y qué pasa cuando no hay monaguillos y necesitan que utilicen el misal romano? No, es que tengo miedo, maestra, es que yo no sé. Pues llevas más de 2 años, mijito, y no has aprendido el misal romano. Entonces, ¿para qué estamos? Rompemos con la naturaleza de la liturgia. Y la naturaleza de la liturgia es comunidad. Y esto es muy sencillo de entender. Es como en casa. En casa todos vivimos, ¿verdad? Todos vamos al baño, todos comemos, todos dormimos. Por lo tanto, durante el día, durante la semana, tienes que tender tu cama, tienes que lavar los trastes, de vez en cuando tienes que lavar el baño. Y nada de que, no, a mí no me gusta lavar el baño, no, a mí no me gusta tender la cama. Pues es que también duermes, también vas al baño, todo lo tienes que hacer. Por lo tanto, en la liturgia de la misma manera, tenemos que ir a participar porque somos una iglesia que creemos en un solo Dios y que formamos parte de una comunidad que camina hacia el encuentro del Señor. Por eso es importante que si podemos dar en los 15 minutos antes de la misa, los domingos, pararnos ahí en el ambón o al lado del ambón, denle una breve catequesis a su comunidad. Solamente agarren el micrófono y díganles, a ver hermanos, vamos a iniciar la misa y antes de que inicie la misa, quisiera yo recordarles que es un acto de comunidad. Les pedimos de favor que todos participen en comunidad. Cuando nos toque guardar silencio, hay que respetar el silencio porque al lado de nosotros también hay otra persona que está expresando su fe y también está platicando con el Señor. Entonces evitemos decir frases en voz alta. Como un ejemplo es, Señor mío y Dios mío. Otro ejemplo, cuando nos damos la paz. La paz es uno de los momentos donde debemos procurar tener respeto porque acabó de pasar la consagración
Y viene el momento, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dense fraternalmente la paz. Y empezamos a distraernos y ni siquiera vemos lo que está haciendo el sacerdote en el altar. En ese momento tenemos que seguir viendo al altar y solamente dar el saludo a la izquierda y a la derecha. Punto. Un sacerdote nos decía, ¿y qué pasa si el de adelante y el de atrás te toca para darte la paz? ¿Lo vas a rechazar? Bueno, no, pero hay que darle la paz prudentemente y al de adelante no se la negamos, pero nosotros atentos al altar. ¿Qué pasa en el rito de la paz? Volteamos, hola comadrita, ¿cómo está? Hola. Nos distraemos y ¿qué pasó en el altar? No que estábamos muy persinados y de pecho, ya en ese momento ya estábamos hasta chismeando, ¿verdad? Por eso el signo de la paz es uno de los ritos que se ha trabajado, está en constante actualización. No se puede quitar porque es parte de la liturgia, pero sí se tiene que trabajar en estos detalles. Entonces ustedes platíquenlo igual en esas breves catequesis de liturgia antes de la misa, que la paz solamente se le da al de la izquierda, al de la derecha. Cuando nos arrodillamos en la consagración, hay que arrodillarnos completamente, ¿sí? Cuando el sacerdote eleva el cáliz, cuando el sacerdote eleva la hostia, hay que arrodillarse completamente, ¿sí? Y mirar hacia el altar. ¿Qué es lo que hacen últimamente las personas? Bueno, a ver, si estás mal de las rodillas, de entrada pues ni te arrodilles, ¿sale? Quédate observando con respeto lo que está sucediendo en el altar y punto. Porque hay personas que hacen esto. Ni están viendo lo que está pasando allá y ni se están arrodillando para guardar respeto. Esto no es válido, ¿sale? O esto, ¿no? De que luego hacemos nada más así. Tampoco es válido. O esto nada más. O estás bien o estás mal de las rodillas, es lo que ya no entiendo. O te hincas o mejor no te hinques. Un sacerdote, el padre Héctor Ramiro, en el seminario, nos dio un curso de liturgia y nos decía, si te vas a equivocar, equivócate bien. Y si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Por qué? Dentro de las posturas, que lo veremos ahorita, seguramente es en la siguiente clase, porque hoy vamos a ver 2 clases, espero que sí nos dé tiempo, que son las posturas litúrgicas. El sacerdote decía, hay un momento donde nosotros tenemos que hacer reverencia al sacerdote y al altar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? ¿El sacerdote o el altar? ¿Seguros? Pero los dos son importantes, pero ¿cuál es más importante, el sacerdote o el altar? Si yo, por ejemplo, tengo que pasar por enfrente del altar y al lado del altar está el sacerdote, ¿a quién le hago referencia? ¿Al altar o al sacerdote? Levanten la mano los que dicen que al altar. Y ahora levanten la mano los que dicen que al sacerdote. Pues la respuesta correcta es al sacerdote. El más importante es el sacerdote, porque el sacerdote es la persona consagrada que actúa in persona Christi, que significa en la persona de Cristo. Él es el Cristo vivo, que está actuando en la persona de Cristo. El altar es un utensilio, una herramienta donde se va a celebrar el sacramento, pero aún ahí no está el sacramento. ¿En dónde está la persona de Jesús? En el sacerdote. ¿Por qué les comento esto? Porque habrá momentos donde tengamos que preparar a los lectores y el lector tiene que avanzar y hay algunos lugares donde está el altar y al lado del altar está la sede y luego está el ambón. Y algunos lectores hacen reverencia al altar y cuando pasan por el sacerdote pues lo pasan ignorando. Lo importante es que la reverencia se le haga al sacerdote cuando el sacerdote esté frente y junto al altar. Si el sacerdote está atrás, por ejemplo como en la Catedral de Puebla, la sede está a un costado. Los lectores pasan a hacer reverencia al altar, ¿sí? Si el sacerdote estuviera al lado,
entonces pasan y le hacen reverencia al padre o al sacerdote y luego se pasan al ambón. Porque es una falta de respeto que los lectores pasen al altar y después pasen como burritos al lado del sacerdote, siendo el que está actuando en la persona de Cristo, como si no estuviera, y se pasan al ambón. Si tenemos a los dos juntos, al que se le hace la reverencia, ¿quién es? Al sacerdote. Es como pidiéndole permiso, con permiso, padre, y pasamos. Si el padre está atrás o a un costado más atrás, al que se le hace la reverencia es al altar. ¿Sí me explico? Ya ahorita lo veremos en el siguiente tema, que son las posturas litúrgicas, porque vamos un poco atrasados con el tema de las clases. Esa primera parte es la naturaleza, solo lo que les acabo de explicar es la naturaleza de la Sagrada Liturgia y en la vida de la Iglesia. Número 2, necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa, justo lo que estamos haciendo ahorita. Los párrocos, los sacerdotes deben de ser responsables de que en las parroquias pueda haber estos cursos de formación. Ahorita la idea es que tengamos la oportunidad de que vayamos a más parroquias a compartir este libro de las 10 clases de liturgia para que las comunidades puedan celebrar de mejor manera y de una manera más digna la misa, la Eucaristía. Y esta es una de las cosas que se vio en el Concilio Vaticano II, que fue promover la educación. Esto es un fruto del Concilio Vaticano II. Procurar que ustedes estén preparados, que no solamente lleguen a la misa. Seguramente más de uno de nosotros, cuando llegó a la participación de la liturgia, pues llegamos y empezamos a aprender. Pues hay que poner el mantel. Que hay que prender el carbón para el incienso. Que hay que prender los cirios. Que hay que poner esto. Bueno, pero con el paso del tiempo no nada más puedes empezar a aprender así a la y se va. Tienes que sentarte a estudiar y ponerte a leer por qué se hacen las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un templo está en la proconstrucción, hay templos que no tienen construido el altar o no tienen un ambón. ¿Sabían cuáles son las medidas de un altar? ¿Sabían cuáles son las medidas de un ambón? ¿No? Yo tampoco lo sé, se los voy a pasar en el grupo. ¿Sale? No lo tengo ahorita. Pero las medidas son exactas de un altar. Si ustedes analizan los altares de las parroquias, normalmente todos coinciden en la altura, ¿sí? Y obviamente en lo largo del altar no, pero en la altura sí tiene una medición. Por ejemplo, las flores, nunca las flores en ninguna celebración tienen que sobrepasar la altura del altar. Si un día lo hacen, puede que llegue el obispo, sobre todo en las fiestas patronales, y el obispo manda a quitar los floreros. En alguna ocasión a mí me tocó, en una fiesta patronal, que me dice, ve a quitarme los floreros del altar. ¿Por qué, padre? No pueden sobrepasar la altura del altar porque distraen la parte de la consagración. Todos los arreglos florales tienen que ser abajo de la altura del altar. ¿Sí? Anótenlo ahí porque se les va a olvidar. Todos los floreros no tienen que rebasar la altura del altar. Color del mantel del altar. ¿Qué color tiene que ser? Blanco. El color del mantel nunca cambia, aunque los tiempos litúrgicos cambien. El mantel siempre es blanco. Métanse a ver una misa del Vaticano, del Papa, siempre el mantel está blanco. ¿Puede llevar un distintivo? Sí. Un trozo de tela rojo, verde, morado, para hacer distinción de que estamos en el tiempo de Cuaresma, de Pascua, de ordinario, pero el mantel siempre va blanco. ¿El mantel blanco tiene que ir abajo o arriba? Arriba. Uh-huh. Hay algunos que le ponen como el cubremantel y encima le ponen el rojo. Y encima el rojo, el verde, como cuadrado. Sí, y eso no tiene que ser. Tiene que ser totalmente blanco. El distintivo tendría que ser como lateral, como una línea roja, una línea verde, un trozo de tela, pero rectangular, por un costado. ¿Sí me explico? No tiene que cubrir porque el mantel tiene que ser blanco, ¿sí? El mantel siempre va blanco, de hecho en la liturgia lo menciona, el mantel siempre va blanco.
¿sí? Se tiene que colocar un distintivo, pero sí no se tiene que cubrir del color. Y hay algunas parroquias o comunidades que pues luego le ponen el mantel completamente del color morado, rojo, verde. Y bueno, eso no es correcto. Tal vez podría ser correcto poner el mantel verde completo y encima blanco. El rectángulo del altar blanco y lo que cae verde. Pero pues es mejor, como les digo, o es todo o es nada. Por eso les digo que el padre Héctor Ramiro siempre nos decía, si se van a equivocar, equivóquense bien, pongan mejor todo el mantel verde, o si lo van a poner blanco, pues pónganlo blanco. ¿Sí? O sea, equivóquense bien o hagan las cosas bien, ¿sí? Pero de todos modos, en ese aspecto, bueno, hay que trabajarlo mucho, porque imagínense cuántas comunidades han gastado en estos manteles costosos para las comunidades, porque hay unos manteles que son bordados, ¿sí? Entonces imagínense, no es como que llegar y decir, vamos a tirar los manteles porque estos ya no sirven. No, dijo Daniel que no se deben utilizar. No, o sea, al final hay que tener como esta prudencia, seguir ocupando esos manteles verdes, morados, pero encima ponerles el otro trozo de tela blanco, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Cuál era el otro que dijimos antes del mantel blanco? Las flores, sí. Bien. Por ejemplo, los candeleros o las ceras que van en el altar, ¿cuántas tienen que ir en el altar cuando se celebra la misa? 4. Son 2, una de cada lado. ¿Sale? Celebración con sacerdote, celebración dominical, una de cada lado. Celebración entre semana igual, una de cada lado. En el altar, ¿sí? Y un Cristo en medio, un Cristo pequeño. Siempre tiene que haber un Cristo pequeño viendo hacia el sacerdote, ¿sí? Entonces el altar va a llevar dos cirios pequeños y en medio un crucifijo. El crucifijo tiene que ver hacia el sacerdote, ¿sí? De preferencia tiene que ir acostado, ¿sí? Para que no obstruya la vista. Ahora bien, cuando son celebraciones con obispo o celebraciones con solemnidad, con un grado de importancia mayor, se utilizan 7 candeleros o 7 ceras. ¿Cuántos se utilizan? 4 de un lado, 3 del otro. ¿De qué lado van 4? ¿De qué lado? No importa, pero tienen que ser 7. 4, 3, 4, 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora voy a decir cuáles son estas celebraciones de mayor importancia. Celebración con un obispo. Si el que va a celebrar es un obispo, sea una celebración como sea, tiene que ser 7 ceras, 7 candeleros, ¿sí? Si la celebración va a ser una cantamisa de un neosacerdote, un nuevo sacerdote, son 7 ceras. Si la celebración va a ser una fiesta patronal, que la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que la fiesta del Señor de la Misericordia, que la fiesta de San Judas Tadeo, 7 ceras, 7 candeleros. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? De ahí en fuera, misa para enfermos, misa para difuntos, misa de cuerpo presente, misa de 15 años, misa de bautismo, todas llevan una cera de cada lado. ¿Sale? En dado caso que estemos celebrando el Corpus Christi, que es la exposición del Santísimo, se ponen igual 7 candeleros, ¿sí? En el Corpus Christi solamente. O incluso se pueden poner en la hora santa de los jueves. Pero la hora santa igual de los jueves puede ser nada más una de cada lado. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ya lo anotaron? Bueno, porque luego les voy a preguntar. Nos pasamos al punto número 3, reforma de la Sagrada Liturgia, y vienen los subtítulos, las normas generales de la Sagrada Liturgia, normas derivadas de la índole de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria. Bueno, algo que ya hemos venido conociendo seguramente todos ustedes, que la Iglesia se va a situar en una jerarquía, todo va a tener un orden. Vamos a comenzar desde el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, seminaristas y religiosas. En la Iglesia Católica cabe señalar que no tenemos diaconisas, obispas, sacerdotisas. El día de ayer estaba yo dando una revisión en los canales de Daniel Católico TV y me aparecieron varias publicaciones en las varias páginas religiosas que tengo,
que una señora que se hizo ya obispa o cardenalicia, algo así, de la Iglesia Ortodoxa Occidental. Existe una Iglesia Ortodoxa Occidental donde está pasando esta situación. Esto es totalmente ajeno a la Iglesia Católica. Sin embargo, tampoco es que no exista, sí existe. Y hay que ponerse a investigar más al detalle. Porque en la Iglesia Ortodoxa de Occidente existen sacerdotes romanos que pueden tener familia. Sacerdotes que se casan, que tienen hijos y que celebran la Eucaristía. Hay que informarnos más al respecto del tema. Pero no quiero meterme en detalles porque un sacerdote, el padre Guillermo, que ya falleció en paz descanse, doctor en filosofía en el seminario, nos decía: a ver, muchachos, queremos meternos a leer los libros apócrifos, queremos aprender de la Iglesia Ortodoxa del por qué se casan los sacerdotes en Occidente, y no eres capaz de entender a los sacerdotes de tu Iglesia Católica Romana. ¿Por qué el celibato? ¿Por qué los sacerdotes de tu iglesia no se casan? ¿Por qué ellos no pueden tener hijos? ¿Por qué? Si a duras penas conocemos nuestra fe, ¿para qué meternos en temas que desconocemos pero que no son de nuestra índole? Es mejor ponernos a estudiar lo nuestro y cuando tengamos tiempo nos ponemos a investigar los libros apócrifos. Porque en uno de los temas que vamos a ver, la teología de los sacramentos, vamos a ver la teología de los evangelios. Y entenderemos que existió también el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de Santiago. ¿Y por qué no están en la Biblia? Resulta que en el evangelio de María dice que una vez, en la infancia de Jesús, Jesús estaba haciendo unos pajaritos de barro. Llegó Jesús y le sopló y volaron los pajaritos. Y eso viene en la película de los 7 pecados capitales, no sé si alguien la ha visto. En la película de los 7 pecados capitales viene esa parte donde Jesús en su infancia empieza a hacer milagros. Cosa que no hay certeza o datos de que Jesús empezara a hacer milagros de pequeño porque no tenía ninguna intención. Toda su vida pública empieza a partir de los 30 años. Por eso Jesús se bautiza a los 30 años, para mostrarnos el ejemplo. Y a partir de ahí empieza sus 3 años de vida pública. Todo tiene una teología, una razón de ser. ¿Por qué no fue aprobado el Evangelio de María, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Felipe? Porque seguramente hay datos verdaderos, pero hay otros datos que nos podrían confundir y que pasan desapercibido el centro del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Creer en Jesús que vino a redimirnos y a salvarnos. ¿Qué sentido tendría creer en un niño que le sopla unos pajaritos, los hace volar? ¿Para qué quisiera yo que Jesús desde pequeño hiciera milagros? Cosa que va fuera de nuestra incongruencia en la persona de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Y así hay muchos datos de los libros apócrifos, ¿sí? Cosas que son fuera de nuestra iglesia, como la Iglesia Ortodoxa, donde hay sacerdotisas, obispas, cardenalistas y diaconisas, sacerdotes que tienen familia. Pues son cosas que tendríamos que estudiar mucho después. Porque yo les diría, primero léanse el Concilio Vaticano II, la Instrucción General del Misal Romano y todos los documentos de la Iglesia Católica. Ya ahí tenemos la lista: Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum y Gaudium Spes. Estos 4 documentos, cómprenlos en Paulinas, si no se los voy a mandar digital. Ustedes los pueden imprimir. Pero estos 4 documentos, léanlos. Es la Sagrada Liturgia, la Iglesia, la Revelación Divina y la Iglesia en el mundo actual. Todos estos fueron documentos frutos del Concilio Vaticano II. Si no hemos leído eso, porque seguramente alguno de ustedes, bueno, hasta ni yo he leído todos esos documentos, ya nos vamos a poner a leer los libros apócrifos, pues no hay congruencia en eso. Primero hay que leer lo de nuestra iglesia y luego continuamos con lo demás, ¿de acuerdo? Bien. Luego dice, número C, normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia. Acá en el carácter didáctico va a entrar todas las partes visuales,
los carteles, las cosas visibles del altar, lo que ya mencionaba, todo lo que nos ayuda a tener esta visión y este contacto con lo sagrado. Por ejemplo, no podemos utilizar la batería en los coros, ¿sí? En el coro solamente se puede utilizar guitarra, pandero, lluvia, claves, el órgano, que es el instrumento por excelencia, pero en una misa dominical que vaya con guitarra eléctrica y con batería, no. Batería y guitarra eléctrica se pueden utilizar para un retiro de renovación carismática, un retiro de jóvenes, una plática de papás y padrinos, para animar el evento, se puede utilizar, incluso el teclado. Pero en la misa hay que evitar esos instrumentos que son provocación de escándalo. Por ejemplo, no es correcto que la misa, el padre llegue y va a empezar la misa y empiece aplaudiendo. Cuando empieza el canto de entrada, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Eso no es correcto. Número 1, canto alabaré, alabaré no es un canto litúrgico. La regla de la liturgia dice que cuando el sacerdote va a entrar, tiene que ser un canto solemne, alegre, pero con respeto. Y que nos tiene que inducir, incitar o invitar a la mesa de la celebración. ¿Qué cantos pueden ser? Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Es un canto alegre, es un canto de respeto y es un canto que nos está invitando a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Otro canto. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Un canto de respeto. Otro canto que está prohibido y que no es. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. No es correcto como canto de entrada. Canto que otro que está prohibido. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. No es correcto. ¿Está bonito el canto? Sí, pero no es correcto ese canto. ¿Nos está invitando a la mesa de la palabra? No, está diciendo Dios está aquí, pero no está invitándonos a la mesa, a la participación. Todos los cantos de entrada tienen que invitarnos a la participación de la palabra y la Eucaristía, y tienen que ser con respeto. En una ocasión, en una parroquia, y no voy a mencionar nombres, utilizaban pistas de audio que eran como cumbias. Eso está mal. Ponían los cantos que alegría, pero ponían la pista en las bocinas y empezaba como qué alegría cuando me dijeron. El canto tiene que ser alegre, pero no tan alegre como para poner a bailar a la gente, porque había unas señoras que dicen, ay, con esos cantos hasta me dan ganas de bailar. Ya la gente quería ponerse a bailar ahí. Y pues obviamente eso tampoco se tiene que hacer, ¿sí? Dentro de la parte de la liturgia que dice lo didáctico, hay que procurar esto, lo externo, los cantos, los letreros que vamos a poner. Por ejemplo, no es correcto también que en la misa se coloque unas pantallas para poner algún tipo de video. ¿Se pueden proyectar las letras de los cantos? Sí, pero proyectar algún video como, no sé, unas imágenes aleatorias de Jesús y así, no. Solamente está permitido algún tipo de guía que sean las letras del canto. Sí, hay coros que ponen su cañón y su manto blanco, bueno, su pantalla blanca para que vean las letras. O cuando son celebraciones grandes, por ejemplo en un auditorio grande, y ponen las pantallas para que se vea el video de lo que está sucediendo en el altar, bueno, eso sí se puede. Pero poner las pantallas para poner videos, no. Sí, toda esa parte didáctica, visual, tiene que ver con la liturgia. Número D,
normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Pues todo lo que va a pasar en cada una de las comunidades, resulta que cada comunidad tiene sus tradiciones. Y aquí voy a decir algo muy propio de la resurrección. Hace como 8 años, cuando estaba el padre Aurelio, no sé si alguien lo llegó a conocer. El padre Aurelio, yo me acuerdo de una ocasión que regañó acá a los de la resurrección, y justamente ese fue un tema por el cual lo cambiaron, porque él estaba un poco en contra de las tradiciones y costumbres de aquí de la resurrección. Y son cosas de las que se tienen que hablar, porque es importante que sepamos hasta dónde tenemos la capacidad de cambiar alguna acción, situación o circunstancia. Ustedes, sobre todo como líderes de la liturgia, como yo les decía hace rato, tienen el poder de decidir, a ver, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y se va a hacer así, porque ustedes están preparados y ustedes van a tomar la decisión. Cuando las personas se acercan a ustedes, creen que ustedes saben todo, porque a ustedes se acercan, oiga maestra, ¿cómo pongo el altar? Oiga, ¿y las flores dónde las pongo? Oiga, ¿y los cereales? Y más ahorita en Semana Santa. Oiga, ¿y de qué color ponemos el altar? ¿Y dónde ponemos el altar del Domingo de Ramos? ¿Y dónde van a ir los copones? ¿Y qué le vamos a pasar a esos? Y luego tú eres la persona que tienes que estar encargada de decidir y tienes que saber. Bueno, pues resulta que hace muchos años, no me acuerdo qué tiempo tiene, en la misa de Sábado Santo, de la Vigilia Pascual acá en Resurrección, el padre dio una homilía muy fuerte, muy bonita por supuesto, que nos hablaba precisamente de la renovación de nuestras promesas bautismales. Y dentro de esa homilía, el padre les dijo a la comunidad de la Resurrección, yo no entiendo por qué si la procesión del silencio es una procesión del silencio, tiene que ser en silencio, los de la Resurrección van con una banda sonora con instrumentos, van echando cohetes, van platicando, van algunas parejitas ahí echando novio y demás. El padre, por supuesto, tenía razón, ¿sí? Porque la procesión del silencio es en silencio. No tienen que ir ahí las parejitas, los novios ahí platicando, echando relajo. No se tendrían que echar cohetes, no se tendrían que tocar instrumentos. Pero resulta que con el paso del tiempo, yo fui comprendiendo esta parte, que lo vamos a ver en el tema creo número 7, la diferencia entre las prácticas espirituales y la liturgia, ¿sí? Es muy importante. Entonces el padre, como en cierta forma, pues los regañó, les dio una homilía. Ese día duró la misa como 3 horas y media. Comenzó la misa como a las 11 porque hubo sacramentos de los catecúmenos, las personas que son grandes y reciben sacramentos del bautismo y la confirmación. Y empezó como a las 12 y justo en ese día también, aparte ven que cambia el horario el sábado santo. Bueno, antes cambiaba el horario, se recorría o se atrasaba 1 hora. El punto es que terminó la misa como a las 3:30 de la mañana. Todavía recuerdo ese día, se tardó la homilía como más de 2 horas, porque los exhortó y los regañó, y el padre estaba con esa parte de decir, no está bien lo que están haciendo, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando se trata de liturgia, uno puede exhortar, uno puede invitar, y las cosas en la liturgia se tienen que procurar hacer bien. En las prácticas espirituales resulta que no, porque es una práctica espiritual. Por ejemplo, la hora santa. ¿La hora santa tiene una estructura? No. Solo en la parte de la exposición del Santísimo y la reserva del Santísimo. Fuera de ahí, en una hora santa puedes rezar el rosario, puedes rezar la liturgia de las horas, puedes cantar todo el tiempo o puedes estar en silencio todo el tiempo, puedes leer la palabra de Dios, puedes predicar, puedes hacer cualquier tipo de práctica que te haga encontrarte con Jesús sacramentado. Es una práctica espiritual. Sí, claro, hay que tener cierto respeto, ¿sí? Y la procesión del silencio que yo les platico acá en Resurrección, yo lo entendí de la siguiente forma.
Cuando fallece un familiar de ustedes, y lo voy a poner en la persona de cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes lo va a analizar. Cuando fallece un familiar de ustedes, se supone que tiene que haber respeto, ¿no? Porque estamos en ese momento de dolor. Los que han experimentado la pérdida de alguien, un tío, un primo, un hermano, un hijo, un esposo, una esposa, no sé, pero han experimentado la pérdida de alguien. En teoría se podría decir, oye, pero ¿para qué le llevas mariachis a un difunto hasta el panteón? Eso se los hubieras dado en vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pero es que a veces la gente tampoco conoce. Y resulta que yo no le puse los mariachis. Resulta que los mariachis se los pusieron sus amigos del Señor por su trabajo, en agradecimiento. ¿Ustedes creen que le voy a decir que no? Que les diga yo a los amigos del Señor que murió, oigan, no le traigan mariachis. Si ellos tienen el deseo de traerle mariachis. ¿Está bien o está mal? ¿A alguien de ustedes no le ha tocado una situación así? Que nosotros no somos los que contratamos los mariachis. O sea, son personas externas, sus amigos, el trabajo, etcétera, ¿no? ¿Y está mal? No está mal. Al contrario, está bien, tráiganle mariachis, ¿no? Es su deseo de ustedes, tráiganse. Pero está mal visto por fuera. ¿Cuántas veces llegamos a escuchar a la señora ahí chismosita que se llegó a acercar al sepelio del Señor, que ni siquiera es su familiar? Ay, no, ¿cómo le trajeron mariachis? Se los hubieran dado en vida. Ahorita que ya está muerto ya ni los disfruta. Pero, ¿para qué metemos la cuchara en donde no nos corresponde, verdad? ¿Y está mal que tenga mariachis? Pues no. Ahora, la procesión del silencio, su nombre lo indica, es procesión del silencio, y estamos celebrando el luto del Señor. Pero cuando a mí me tocó conocer otras comunidades, y por ejemplo es bueno mencionarlo, Cuautlancingo, una parroquia que no sé si está al sur, este o norte de la ciudad, pero los que conozcan, que está rumbo a Cholula, muy bonita la procesión del silencio. Y va la banda sonora, van echando cohetes y van cantando. Y es con respeto. Aunque es procesión del silencio, está muy bonita la procesión del silencio. ¿Y está mal que vayan cantando? No, es una práctica espiritual. Y si de esa manera vamos respetando el dolor del Señor, del dolor de María, porque van cantando, oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, etcétera, ¿no? Y va cantando la banda sonora y van echando cohetes. Y es bien bonito esa tradición y costumbre, porque a mí me ha tocado que mi abuelita, por ejemplo, allá en Pueblo Nuevo, dice, ay, ya ahí viene por ahí Santo Entierro, ya ahí viene por ahí la procesión del silencio. Y le digo, ¿por qué, abuelita? Pues porque ahí van echando cohetes, ya se escuchan los cohetes más cerca. Y qué bonito que las abuelitas que a lo mejor no pueden ir a la procesión completa, dicen, ay, ya voy a salir a la procesión, ya se van preparando porque van escuchando los cohetes. Si nos vamos meramente a la teoría de la procesión del silencio, podríamos decir, no cohetes, no banda sonora, no cantos, y hay que ser rígidos en eso. Pero ¿qué sentido tendría si al final no hacemos que la comunidad participe? Y cuando conocí, por ejemplo, la procesión del silencio en Cuautlancingo, es bien bonito cómo la comunidad ya se prepara. Ya va a pasar la procesión del silencio. Se preparan con la alfombra, ponen luces, todos apoyan para la banda sonora. Y tú le vas a decir a la gente, no apoyes para la banda sonora. Si tienen el deseo de cooperar, qué bonito. Y es parte de, y son prácticas espirituales. No nos vamos a meter en detalles. Acá el tema que les digo que sucedió en Resurrección, pues el padre les exhortó y les dijo, el próximo año no quiero que hagan la banda sonora, no quiero que echen cohetes. Y se metió con el tema de las costumbres y tradiciones de Resurrección. ¿Y qué pasó? Pues se fue el padre porque son tradiciones del pueblo. Y un sacerdote en el seminario nos decía, tengan cuidado con las tradiciones del pueblo porque las tradiciones son muy arraigadas y son muy importantes. Por eso ustedes como líderes de liturgia tengan cuidado. Porque a pesar de que acá en el libro diga es blanco, pero si el pueblo desde hace muchos años dice que es rojo, pues va a ser rojo. No lo vas a cambiar. ¿Sí? No sé si me explique. Y eso lo digo ¿por qué?
Porque un ejemplo tan sencillo, el tema que hace rato comentábamos de los manteles. Los manteles tienen que ser blancos, pero en muchas comunidades tienen manteles de colores. Y si tú llegas y dices, no, ahora el mantel va a ser blanco, dices, oye, pero por muchos años hemos comprado estos manteles y así nacido, y la gente te va a decir. Entonces hay que procurar ser prudentes con este tipo de cambios. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, entonces tengan cuidado con eso. El tiempo se nos está yendo. 5 minutos para terminar esto último, porque tengo algunos avisos que darles y no nos va a dar tiempo a avanzar con el tema número 3. Ya ven que pareciera que es muy poquitas páginas, pero el tema es muy amplio, ¿sí? Bien, rápidamente, ¿qué más continúa diciendo el número 4? Fomento de la vida litúrgica en la diócesis y en la parroquia. Lo que estamos haciendo, fomentar la vida litúrgica. Número 5, fomento de la acción pastoral litúrgica. Es decir, cómo vamos pastoreando a los monaguillos, a los grupos de cada parroquia, de cada comunidad, esta acción pastoral. Ya lo iremos viendo más adelante, las vestimentas de los monaguillos. ¿Cuál tiene que ser la vestimenta de un monaguillo? ¿Cómo tienen que ser los ornamentos, las copas, los copones, etcétera? Capítulo 2, el sacrosanto misterio de la Eucaristía. Todo lo referente a la Eucaristía, que ya lo veremos más adelante en una clase especial de momentos, cómo comulgar, cómo recibir la comunión en la misa. Los demás sacramentos y los sacramentales ya lo veremos, más adelante viene la teología de los sacramentos, cada uno de los sacramentos explicados de manera teológica. El oficio divino, el año litúrgico, la música sagrada, el arte y los objetos sagrados, y al final el apéndice con la declaración del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la revisión del calendario. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ya se aburrieron? ¿No? Bueno, hay mucha información que les voy a dar y bueno, hasta ahí hemos terminado. Todos los demás tienen la tarea de que se den una vueltecita en su teléfono, llegando a casa, busquen el canal Daniel Católico TV, ahí viene en el libro Daniel Católico TV. Sobre todo en YouTube. En YouTube están todos los videos completos, hay mucha información. Desde hace más de 4 años hago videos en las redes para compartir toda esta información. Creo yo que Dios no se ha equivocado en darme este don de la enseñanza. Me gusta mucho enseñar y todos los temas que aprendí en el seminario, pues ahora los comparto como enseñanza para todos ustedes. Y si de algo les sirve, pues está ahí en YouTube de manera gratuita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús respondió a sus discípulos: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos agradecerte, Señor, en esta tarde que nos has permitido conocer más sobre tu palabra. Ayúdanos y danos la gracia de ponerla en práctica y que todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo podamos llevar a nuestras comunidades, sobre todo a los más necesitados, aquellos que nunca han escuchado tu palabra, aquellos que necesitan conocerte más y convertir su vida al buen camino. Ayúdanos a ser testimonio de tu amor en cada una de nuestras comunidades y que cuando nos vean a nosotros seamos testimonios de tu presencia aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo mes en la siguiente clase.